Amados hermanos, pastores y líderes, el día de hoy vamos a hablar sobre la gracia de Dios en nuestro ministerio. Pero también vamos a enfocar sobre las problemáticas que vivimos en el Evangelio. Quisiera que nos apoyáramos en esta mañana en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, versículos del 1 al 16. Leamos esta porción. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros 2 que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a sus mayordomos: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno 1 denario. Al ver también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado solo 1 hora, y les ha pagado igual que nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a ellos: Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Cuando hacemos nuestra esta porción, esta parábola del obrero de la viña, me llama la atención cuando estoy en Los Ángeles, y hay algunos lugares donde el contexto de esta parábola se hace real socialmente hoy en nuestros días. En muchos lugares latinos, aquí en Estados Unidos, hay mucha gente en las esquinas buscando trabajo. Y casi siempre me hace pensar en esta porción como nosotros también, como obreros de la viña del Señor. A veces el día ha concluido y nadie los contrató. Y esta porción también tiene que ver con nosotros, porque nuestro llamado, nuestro ministerio, es una sorprendente gracia de Dios para con nosotros. El hecho que nos haya llamado, el hecho que nos haya dado dones, significa que Él nos dio esos regalos para que le sirvamos. Dios dio esos regalos inmerecidos para que nosotros trabajemos en la obra del Señor. Es posible que nosotros hayamos trabajado muchos años sin valorar la gracia de Dios en nuestro ministerio,
sin profundizar y reflexionar sobre el llamado que Dios hizo a nuestras vidas con un propósito de servir a los demás. Si nosotros mantuviéramos esa gracia todos los días, como el hijo pródigo, que recuerda todos los días cuando fue perdonado, cuando no se contaron sus pecados, cuando fue aceptado nuevamente como hijo, nosotros viviríamos agradecidos por el llamamiento que Dios nos hizo para ser sus siervos, siervos por amor. Pudiéramos decir que lo que Dios hizo en nosotros es una sublime gracia, como John Newton hace un canto, que eso debería de hacernos reflexionar todos los días a nosotros sobre esa gracia de nuestro llamamiento. Si nos mantuviésemos en esa gracia, seríamos ministros que mantendríamos y compartiéramos lo que hemos recibido todos los días. Difícilmente nos enorgulleceríamos de nuestros logros en el ministerio, sabiendo que Dios es el que ha puesto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es cierto que nosotros traemos habilidades, quizás congénitas, o habilidades que en el camino hemos aprendido, pero Dios también nos ha donado. Dios nos ha dado gracia, Dios nos ha dado dones para que trabajemos en su ministerio. Por lo tanto, nuestras capacidades y nuestros talentos tienen que estar al servicio del Señor. No podemos enorgullecernos de nuestra capacidad, porque Dios pudo haber buscado a otros. En este mundo hay gente más capacitada con nosotros, más hábiles que nosotros, con mayores capacidades que nosotros, pero a Dios le plació llamarnos para que fuéramos nosotros ministros de Dios. Cuando vivimos este tipo de ministerio, dando y compartiendo en gracia, a veces podemos confundirnos, a veces podemos entrar en depresión espiritual, cuando a veces en los medios de comunicación nosotros vemos grandes ministerios evangelísticos de sanidad, con grandes multitudes, con gran capacidad financiera, con megas iglesias. Yo creo que a veces nosotros también podemos llegar a frustrarnos creyendo que nosotros no hemos sido llamados y que nuestra obra no es exitosa, que no representa todo lo que siempre deseamos para servirle a nuestro Dios. Y cuando vemos todo este tipo de evangelio, ministerios grandes, a veces nos preguntamos si en realidad, Señor, tú nos llamaste a nosotros. Porque muchos ministros en América Latina, en países pobres, nunca han visto este éxito en todo su ministerio de 20, 30, 40 años quizás. Y son ministros que han trabajado y han entregado toda su vida. Son ministros que su realidad cotidiana es de luchas, de dolores, de aflicciones, de enfermedades, de fracasos, de muerte. Y en medio de todo esto, estos ministros se mantienen fieles. Sin embargo, esta clase de evangelio o teología también de la prosperidad, donde aparentemente todo es victoria, todo es milagro, todo es glorioso, todo es éxito, nos preguntamos, Señor, ¿me llamaste tú a mí? ¿O yo me metí en este ministerio para subsistir?
Porque en nuestras vidas con 30, 40 años de ministerios, nunca quizás vieron una campaña multitudinaria. Nunca vivieron este éxito. Nunca en su vida tendrán un carro del año. Nunca en su vida tendrán todos los bienes materiales que siempre desearon. Quizás esa puede ser uno de las frustraciones de nuestros pastores. Porque conscientemente o inconscientemente se presenta la imagen de un pastor casi ejecutivo, de un pastor que todo es prosperidad y que aparentemente por vivir tan cerca de Dios, todo lo que tiene, todo ese ministerio y todas esas finanzas y toda esa fama es el producto de su espiritualidad. Déjame decirte que aquellos que hemos sido llamados debemos de reflexionar y agradecer a Dios por los otros ministerios. No somos competencia, pero la palabra del Señor nos dice que Él nos llamó a nosotros. Y sobre esa base nosotros tenemos que estar seguros si nosotros hemos sido llamados por Dios. En los momentos difíciles nuestra convicción tiene que ser que Él nos llamó a nosotros. Es lo primero que tenemos que resolver. Porque también es cierto que hay muchos ministerios que no son ministerios del Señor, sino son ministerios humanos con todas las finanzas y con toda la publicidad y comercialidad que se tenga. Sin embargo, no siguen siendo, ni son ministerios de Dios. No define tu llamado ni tu éxito misionero, las finanzas, la publicidad, el mercado religioso. Lo que define en tu corazón es vidas transformadas, no multitudes, sino que tu vida como ministro sea transformada y tú puedas ayudar a transformar a los demás. No podemos entonces creer que la fórmula o la ecuación sobre esta teología a veces de la prosperidad que se hace de estos ministerios tendría que ser a mayor santidad, a mayor espiritualidad, más finanzas, más fama, más riquezas y más multitudes. Aparentemente este tipo de ministerios exitosos no tienen problemas. Ellos no conocen de fracasos, de frustraciones. Aparentemente están tan exitosos que creen que ellos lo han resolvido todo. En el tiempo de Jesús, el pueblo también así creía. Y los fariseos y los grandes sacerdotes habían adoctrinado al pueblo diciendo que el producto de la pobreza es el producto también de su pecado. La causa y el efecto. Y el mensaje que mandaban es que a mayor santidad, mayores bendiciones materiales. Yo creo que la iglesia y los ministros y los líderes tenemos que reflexionar sobre esta mal enfocada teología de la prosperidad. Nosotros creemos que Dios es un Dios bueno y que tiene vida y vida en abundancia para nosotros. Creemos que las promesas de Dios son de bendición para nuestro ministerio y para los demás. Pero la iglesia y el pastor y los líderes no podemos solo tragar sin analizar a veces esta propaganda religiosa que se vende como sagrada. De ahí que las iglesias y los ministerios buscan personas o pastores que siempre mantengan esta capacidad de poder influir sobre las congregaciones a modo de mantenerlas alegres, gozosas, felices, sonrientes, carismáticas, donde todo sea fiesta. A veces parece que en nuestras iglesias damos un entretenimiento sagrado.
y que la gente viene a comprar una porción de fe. Pero el día lunes vuelven a la realidad de sus hogares, vuelven a la realidad de sus trabajos, vuelven a aterrizar donde la vida no es como las cuatro paredes de las cuales gozamos el domingo. El Señor nos ha llamado a que tengamos un estilo de vida genuino. Es eso a lo que Dios ha llamado a sus ministros. Por lo tanto, si somos ministros del Señor, no te preocupes donde estés. No te preocupes si tu ministerio es exitoso de acuerdo a los parámetros de otros ministerios. Tú has sido llamado por Dios. Y la palabra nos dice que Él es el que está construyendo la iglesia. Él es el ingeniero. Él es el arquitecto. Mía es la iglesia, yo la edificaré, dice el Señor. Por lo tanto, nosotros tan solo somos servidores, obreros. Pero quien tiene los planos de construcción es Él. Por eso nosotros siempre estaremos dispuestos a decir: Señor, heme aquí, envíame. ¿Qué quieres que haga en la construcción de tu reino? Aquí no es cuestión de que yo tomo decisiones de hacer lo que a mí me parece sobre el reino de Dios. Es mi vida supeditada a la voluntad de Dios. Y es ahí mi conexión constante con Dios. Es allí donde necesitamos, ministros, líderes, buscar a Dios. Estar en constante comunicación con Dios para saber cuál es mi tarea el siguiente día. La parábola que leímos al inicio nos hablan de algunos obreros que no habían sido contratados durante todo el día. Obreros que tenían necesidad. Obreros que quizás por sus habilidades o sus pocas habilidades, por no ser obreros tecnificados, el mercado los marginó, el mercado laboral los marginó. Pero no así el caso de nosotros. El mensaje que manda el Señor en esta parábola es que no nos ha contratado por nuestras habilidades. Él nos dio las habilidades. Él nos dio dones para que le sirvamos. Él sabe en qué podemos nosotros trabajar. Así es que no te preocupes. Si no vas a llegar a algún día a la televisión, si no vas a llegar a tener una mega iglesia, si no vas a llegar a llenar estadios, lo importante es que tú hagas el trabajo que Dios te ha encomendado en esa construcción del reino. Él sabrá pagarnos. Él sabrá juzgar nuestro trabajo. Él sabrá valorar. Todas las empresas a fin de año hacen una valoración de todo el trabajo ejecutado durante el año para seguir fortaleciendo aquellas áreas fuertes, para seguirlas perfeccionando, pero mejorar aquellas debilidades de la empresa o de las personas que durante todo este año laboraron pero no se alcanzaron el éxito. Deja que sea el pastor de pastores el que haga la evaluación de nuestro trabajo. Deja que sea Dios y su Espíritu el que te confirme que has sido llamado. Cuando veas el fruto de tu iglesia local, no importa el número que tengas. Nuestro deseo sería que fuera exitosa, grande en número, en finanzas, en todo eso. Pero tú sigue trabajando. Tú sigue sirviendo. Y es el arquitecto, nuestro Dios, el que en aquel día nos dirá: buen siervo fiel, en lo poquito que te mandé a hacer, lo hiciste perfectamente. No creas también que estos grandes ministerios que tú ves, al final de su obra, puedes incluso hasta ser reprobados por Dios.
Con esto no queremos decir que estamos en contra de aquellos grandes ministerios. Gracias a Dios por esos ministerios que pueden llegar a millones de personas a las cuales nosotros no podemos llegar. Pero si esta es la viña que el Señor me encomendó, de esto yo daré los resultados. No te preocupes. Si el Señor te puso allí y te dio esas habilidades y te dio esos dones, eso es lo que Dios va a valorar cuando haga al final de tu periodo de ministerio tu evaluación. A veces nos hemos encontrado nosotros que a veces muchos ministerios y nosotros nos hemos sentido tentados a evangelizar y discipular en una forma de mercadeo. Más que evangelismo y discipulado estamos haciendo proselitismo. Lo importante es llenar esas bancas. Y hacemos a un lado la recomendación, la realidad, el mandato de la palabra del Señor. Necesitamos apegarnos a la palabra del pastor de pastores para podernos examinar si estamos haciendo la voluntad del Señor. De seguro que cuando nosotros sentimos que no crece nuestra obra, nos sentimos tentados a ocupar técnicas de mercadeo, a veces técnicas demagógicas, y a veces hasta manipulamos desde el púlpito y manejamos las emociones de las masas, diciéndoles que aquí está el Espíritu. Y la gente eufórica salta, goza. Pero el problema es cuando sale de esas cuatro paredes, vuelven a la realidad. Y es ahí a veces la crítica que se nos hace a nosotros los religiosos, que solo viven 45 minutos o 2-3 horas lo que termina el servicio, con ese opio de la religión que los transporta al tercer o cuarto cielo, pero el día lunes, cuando aterricen en la realidad de su trabajo, en sus hogares, los problemas los están esperando. Es allí cuando necesitamos ministros que siembren en medio del dolor, en medio de las lágrimas. No se vale sacarlo de la realidad con el opio religioso, con el mercadeo, con el manipuleo, con técnicas y métodos que le dan más valor a todas estas técnicas que el valor a la palabra de Dios, que el valor a la santidad y a la espiritualidad que transforma y que nos da nuevos estilos de vida que resuelven nuestros problemas. A veces como conocedor de psicología y de mercadeo digo, Señor, perdónanos, porque a veces nos sentimos frustrados y no está malo ocupar técnicas. El objetivo son los fines, pero saberlos ocupar también. No podemos desplazar la palabra del Señor por positivismos psicológicos, por mercadeos, por técnicas y métodos modernos, porque esto crea una falsa imagen. Pero la realidad de cada pastor, en la cual nosotros hemos nacido, yo soy hijo de pastor, hemos vivido debajo de las bancas. Soy un pastor con 35 años de ministerio y conozco en parte el sufrimiento de los ministros. Mi padre como pastor, yo pude vivir tantas circunstancias difíciles, donde con 65 años de ministerio le fue fiel hasta el último día, y hoy se goza solo de recordar de aquello, de lo que Dios hizo en su vida y en su ministerio durante muchos países. Pero también es cierto que creamos una falsa imagen exitosa del ministerio. Y a veces nosotros huimos y creemos que aquellos ministerios donde a veces no hay para pagar la renta,
donde hay problemas, grandes dificultades, creemos que Dios no está con nosotros. El Salmo 126, 5 y 6 nos dice que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Parece que nuestra pobreza es producto de nuestro pecado. Parece que el montón de dificultades que pasamos como ministros es una maldición por nuestros pecados. Y la pregunta es, ¿cómo acompañamos a estos pastores que tienen 30, 40 años, que entregaron toda su vida y que nunca gozaron de una mega iglesia, que nunca fueron personas exitosas en lo material ni en las finanzas? Ministros que yo conocí en Guatemala, que conocí en México, que conocí en El Salvador, en el cual caminaron horas y horas con una lamparita para hacer sus servicios, donde el Espíritu de Dios se derramaba, donde de veras había presencia de Dios sin necesidad de artistas, donde el centro a lo que habíamos llegado era encontrarnos con Dios, ver a Dios espiritualmente y que Él nos viera y que Él enjugara nuestras lágrimas y salir verdaderamente llenos hacia nuestros hogares, hacia el trabajo, sabiendo que Dios nos acompañaba. Y es ahí cuando este texto, este salmo, se hace realidad en nuestras vidas. ¿Cómo acompañamos a nuestros compañeros pastores? Cuando quizás su experiencia ha sido, como dice el Salmo 56, Señor, tú me has visto retorcerme en la cama todas las noches, cuando he tenido problemas graves con mi familia, cuando no he podido resolver cosas básicas como la alimentación, el techo, la ropa de mis hijos, cuando cuestiona esa pobreza o esa problemática mi llamado, cuando me susurra el enemigo a mi corazón diciéndome, tú no fuiste llamado, tú no eres exitoso, todos tus sueños nunca llegarán a ser. Y cuando nosotros vemos nuestra realidad y vemos la realidad de muchos ministros que ha sido bendecido en todas las áreas, es entonces cuando el enemigo empieza a cuestionar nuestro llamado. Tú me has visto, Señor, retorcerme de dolor en mi lecho toda la noche. Pero la palabra también sigue diciendo el Salmo, pero tú has tomado, recogido mis lágrimas y las has guardado en un frasco. Has hecho que conste en tu libro cada uno de estas lágrimas. Amados, no todos los días nuestros ministerios son ministerios de éxito. Han habido momentos difíciles en todos los ministerios. Tú puedes acercarte a muchos ministros con 30, 40 años y ellos te contarán sus experiencias, sus momentos difíciles. Quizás ellos fueron llamados antes que nosotros y tienen experiencias, como decían estos viñadores. Nosotros hemos estado bajo todo el sol, trabajando duramente, pero al fin el que pagará es justo. Y muchos de nuestros compañeros pastores están viviendo bajo una carga a veces de desánimo. Al mirar sus ministerios, al mirar sus vidas, al mirar el sufrimiento de su familia, de sus hijos, el enemigo les susurra en el corazón diciéndolos y desalentándolos, tú no has sido llamado, si no revisa tu ministerio.
Ya tienes 20 años o 15 años y mira el éxito que tienes. No tienes nada, eres un fracasado. No has logrado nada en tu vida. Revisa a ver si no te has equivocado de profesión. Porque esto no es una profesión, este no es un trabajo, este es un ministerio. Y aquellos grandes hombres de fe, por años y por años, han seguido orando, le han seguido creyendo al Señor, pero por alguna u otra razón no se ha cumplido y siguen esperando. No hay nada más duro para un ministro que subirnos al púlpito con situaciones básicas no resueltas. Y cuando nosotros vemos otros compañeros, otros ministros a nuestro alrededor o en nuestro medio que parecen tenerlo todo bajo control, parecen que son ministros exitosos, que ellos han gozado del cumplimiento de muchas promesas para ellos, nos hace sentir que nosotros hemos fracasado y quizá Dios no nos ha llamado, y entonces empezamos a deprimirnos espiritualmente. Y es ahí cuando nosotros empezamos a retrotraer la historia de nuestra vida pastoral. Y cuando empezamos a revisar, solo encontramos problemas durante toda la caminata. Solo recordamos momentos difíciles en aquellas iglesias a las cuales hemos entregado todo, en el cual a veces hemos sido heridos, a veces hemos sido engañados, hemos sido rechazados, hemos sido calumniados. Y es entonces cuando nos preguntamos, Señor, ¿me llamaste tú? Porque yo lo he dado todo, me he entregado en cuerpo, alma y espíritu a ti. Pero mis sueños humanos, para mi familia, para mi ministerio, todavía no han llegado. Y en algún momento has llegado a pensar que tu trabajo en realidad ha sido en vano. Que nos hemos esforzado, que hemos trabajado, que hemos hecho tanto para nada, que todo ha sido un fracaso. Y hay un sentido de frustración, de desilusión en nuestro ministerio. Y eso penetra profundamente en nuestro corazón. Y el enemigo aprovecha a susurrarte, a decirte no has logrado nada, ni vas a lograr nada. Deberías de tirar la toalla, dejar esto no es para ti. Tú no has sido llamado, tú nunca serás efectivo. Tu vida, tu ministerio es un total fracaso. Mira cómo has hecho sufrir a tu esposa y a tus hijos. Pero mira aquellos